¿Qué tal amigos? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa, como ya me vengo presentando en otros videos. Y el día de hoy quiero invitarte a que te quedes aquí en este video, porque vamos a desarrollar el tema de la edad moderna y sus fuentes, la edad moderna o la modernidad y sus fuentes. He desarrollado ya otros videos, como por ejemplo la historia universal y sus fuentes, la Edad Media y sus fuentes, y pues vamos a desarrollar ahora lo que implica la Edad Moderna y sus fuentes. Siempre recalco el tema de las fuentes en mi canal de YouTube porque no hay que quedarnos con una sola fuente ni con una sola perspectiva de la historia y en este caso de la historia de la Edad Moderna. En otros videos he dicho que la historia universal se divide, o bueno, desde la prehistoria, ¿sí? Sería la prehistoria universal, la, después viene la historia universal que se divide en edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Y hoy vamos a profundizar un poquito más en las fuentes de la edad moderna. Esta división de la historia universal, pues se centra mucho en lo que es Europa, en Europa occidental, en la cultura occidental, es decir, en lo que ha sido el Imperio Romano de Occidente, lo que fueron diferentes reinos medievales en los países de lo que hoy es parte de España, norte de Francia, bueno, Francia en general, Italia, Alemania, Suiza y los países cercanos. Entonces, toda esta perspectiva de la cultura occidental, pues ha permitido conectar con diferentes otras culturas, como es las culturas del Asia, las culturas del África y lo que es América. Pero Europa, como tal, no existiría sin América porque uno de los hitos que permitió que haya este cambio, algunos cambios fuertes en Europa, ha sido justamente cuando los españoles descubren América, aunque bueno, América ya estaba descubierta, por lo tanto habían otros habitantes. Sin embargo, desde 1492 van a haber grandes cambios en el mundo y es una primera globalización, digamos de alguna forma, una primera globalización donde que hay el encuentro de diferentes culturas. El mundo español se conecta con las culturas que habían llegado hace muchísimos años, miles de años, desde el Asia hacia América. Entonces, las primeras culturas que se asentaron en América fueron las culturas asiáticas que llegaron por el Pacífico Norte, por el Pacífico Sur y estaban conectadas. Si bien antes ya habían llegado algunos vikingos al norte de América y por ahí también hay una fuente que lo cita Enrique Dussel, que China ya llegó a América antes que los españoles, pero los españoles fueron quienes colonizaron, establecieron y expandieron su imperio con los reyes católicos a través de la llegada también de Colón. Ahí hay toda una serie de mitos, de leyendas, de crónicas que hay que irlas investigando. Y no pretendo con este video que sea la última palabra, sino que más bien sentar las bases con algunas fuentes para lo que ha sido la expansión del mundo, cómo Europa, España, los reyes católicos expanden el imperio hispánico y evidentemente después se van a consolidar otros imperios europeos como el imperio alemán, el imperio inglés y el imperio portugués. Entonces, Europa comienza a ser el centro del mundo y por lo tanto, lo que antes era el centro del mundo en la Edad Media y en la Edad Antigua, lo que antes se conocía como el centro del mundo, que era el Mediterráneo,
Después, ya a partir del siglo XV y XVI, el centro de ese comercio, de ese intercambio cultural, fue ya el Pacífico, perdón, el Atlántico, y de ahí la llegada, por supuesto, al Pacífico, pero el Atlántico, el océano Atlántico, fue el centro del intercambio cultural y de esas conexiones entre el mundo europeo con el mundo americano, y ese mundo americano que tenía raíces y bases en lo que es el Asia, ¿sí? Hoy tenemos investigaciones para decir que los americanos que se asentaron antes de la llegada de Colón, pues tenían un contacto muy cercano con los asiáticos, con los polinesios, con la Polinesia, con la Melanesia, etcétera. Pero con la llegada de Colón, pues Europa va a tener ese primer contacto con América y pues se le conoce por parte de los europeos y de la historia universal como la conquista y el descubrimiento de América en 1492. Ese siglo XV va a marcar el inicio de la Edad Moderna, el paso de la Edad Media a la Edad Moderna. Y la Edad Moderna se dice, según algunos historiadores, que va a durar hasta el siglo XVIII, hasta el siglo XVIII, aproximadamente con la Revolución Francesa y la Revolución de los Estados Unidos también, con la independencia de los Estados Unidos. Entonces, todos estos siglos, prácticamente fines del siglo, o el siglo XV, XVI, XVII y XVIII, va a ser lo que conocemos como la modernidad en la historia universal. Ahora, eso es ese inicio y esa culminación de la edad moderna puede tener sus variantes. No es un año exacto. Algunos afirman que comienza en 1453, otros dicen que en 1492, etcétera. Y algunos dicen que culmina con la Revolución Francesa en 1789, otros dicen que ya un poco ya los inicios del siglo XIX. Bueno, ahí hay discrepancias en torno a eso, pero digamos son puntos referenciales. Pasar de una edad a otra en la historia universal no lo miremos como un año exacto, ¿sí? Sino que son procesos y con fechas, con hitos importantes que van a ir modificándose. Pero digamos que en ese contexto es lo que se conoce como la edad moderna o la modernidad. Antes de irme a las fuentes de esta edad moderna que fue marcada por la Reforma Protestante, la Revolución Científica, la conquista o la llegada de España a América, pues todavía algunos rasgos de lo que fue la Inquisición medieval todavía se trasladaron a la edad moderna. Entonces son algunos de los eventos importantes que sucedieron en esa época. También creo que la imprenta de mediados del siglo XV, la imprenta de Gutenberg también marcó el inicio de la modernidad, la caída de Constantinopla, etcétera, fueron algunos de los factores que provocaron la edad moderna. Ahora, entre paréntesis, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube como Elvis Orellana Espinosa. Ahí tengo otros videos, como ya te mencioné. Si te interesan estos temas, puedes activar la campanita. Ahí en la portada, digamos, en la primera vista de mi canal de YouTube, está organizado por secciones. Ahí puedes tener más información sobre estos temas. Además, puedes visitarme en mis diferentes redes sociales. Estoy como Elvis Orellana Espinosa en TikTok, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram y por supuesto me puedes escribir a mi número de WhatsApp que siempre dejo en estas redes sociales. Puedes acceder a cursos sobre estos temas que ofrezco a través de la plataforma Udemy, que es una plataforma de cursos online. Eso, cerrando este paréntesis y continuando con el tema de la modernidad, habíamos dicho que hay algunas fuentes de la modernidad. Vamos a revisar ahora algunos expertos que han hablado y que son fuentes importantes de la modernidad.
Por ejemplo, algunos críticos, sí, críticos de los últimos años, críticos en el siglo XX de la modernidad, han sido Zygmunt Bauman y Enrique Dussel. Son dos filósofos intelectuales que han sido críticos con la modernidad europea. Zygmunt Bauman habló de una modernidad sólida, que fue esta modernidad hasta la Revolución Francesa, y después de la Revolución Francesa, y especialmente en el siglo XX, Zygmunt Bauman mantiene su tesis de que seguimos en una modernidad, pero ahora es una modernidad líquida, la que hemos vivido en el siglo XX hasta la actualidad. Entonces, para la visión de Bauman, continuamos en la modernidad, a diferencia de otros autores, pero él dice que a lo largo del siglo, fines del siglo XIX y con el siglo XX, él lo identifica como una modernidad líquida. Si puedes ir directamente a la fuente, eso es lo que invito en mi canal de YouTube, investigar sus videos, sus libros, sus entrevistas, sus conferencias en internet o de manera física, y creo que ahí te va a explicar más a fondo esto. Entonces, esa es una de las tesis sobre la modernidad. Y Enrique Dussel es un crítico de la modernidad europea, es un investigador, un filósofo argentino que reside en México y también ha publicado varios libros de historia y es un crítico de la modernidad. Él habla de la posmodernidad y especialmente de la transmodernidad. Según su perspectiva, él dice que América hispana, nunca fue parte directa de la modernidad, sino que fue transmoderna. ¿Sí? América de habla hispana fue transmoderna, es decir, que estuvo periférica y estuvo más allá de lo que sucedió en Europa, según su visión y sus tesis. Enrique Dussel es un teórico marxista, neomarxista, eh, ha estudiado mucho a Marx, teólogo de la liberación, y la teología de la liberación surgió en los años 50 y 60 del siglo XX como una crítica al cristianismo y al catolicismo de derechas. Y la teología de la liberación se identificó con el marxismo y con las izquierdas. Entonces, Enrique Dussel está en esa perspectiva. Y desde esa matriz, desde esa perspectiva ideológica, hipotética, escribe sus libros en contra de la modernidad europea. Entonces, ha sido un estudioso de la modernidad. Además, ha conformado el grupo Modernidad de Colonialidad, que junto con Aníbal Quijano, un sociólogo peruano que reside en los Estados Unidos, ha hecho muchas investigaciones. Enrique Dussel y Aníbal Quijano del grupo Modernidad de Colonialidad. ¿Sí? Ese es uno de los grupos con varios autores que han venido desarrollando una teoría crítica de la modernidad. Y de ahí tenemos, por ejemplo, a Roxana Kramer, que es una filósofa muy moderna, ¿sí? Su perspectiva de la filosofía está centrada mucho en la modernidad, en el positivismo de Auguste Comte, por ejemplo, se apega mucho al positivismo de Comte, al academicismo, al positivismo lógico en ciencias sociales, y desde esa mirada analiza muchos temas. ¿Sí? Ella es una filósofa y socióloga argentina, tiene su propio canal de YouTube, es una youtuber, y creo que es el fiel reflejo de una filósofa de corte moderno y de corte positivista. Es atea también, que ese es un elemento fundamental también que surgió muy fuertemente con la modernidad europea. Y de ahí tenemos a Yuval Noah Harari, que escribió el libro Sapiens, de animales a dioses. Este libro habla de la historia universal y pues en una de las partes del libro pues habla de la revolución científica, ¿sí? De todo la ciencia y cómo la modernidad ha beneficiado al mundo. ¿Sí? En este libro de Yuval Noah Harari, Sapiens, de animales a dioses, que tengo acá en mis manos, en mi biblioteca. De ahí tenemos a María Elvira Roca Barea,
Me parece que en algunos videos tengo puesto Barea con B chica, pero parece que, bueno, hay algunos apellidos Barea que son con B chica, pero me parece que ella tiene Barea con B grande. Me perdonan en algunos otros videos que le he puesto con B chica. Me parece que su segundo apellido es con B grande. María Elvira Roca Barea. Ella es una investigadora liberal, está en contra de la leyenda negra, ¿sí? Está en contra de la leyenda negra y pues defiende la historia de España, de cómo se expandió el imperio hispánico y escribió un libro sobre imperiofobia y leyenda negra. Sí, me parece que algunas de estas conferencias sobre este tema de su libro tiene conferencias, entrevistas en YouTube que lo pueden revisar. Me parece interesante su pensamiento porque hace una historia de lo que fue España y en ese contexto cómo España y Europa se expandieron hacia América y hacia el mundo entero. Dejó de estar encerrado Europa y se expandió al mundo. Acordémonos que en la Edad Media la mayor parte de Occidente y de los países europeos, España, Italia, Francia, incluso la misma Alemania y parte de Inglaterra, eh, esa Edad Media estuvieron cerrados con el mundo. Acordémonos que en la Edad Media el principal eje de intercambio cultural, social, político, económico, estuvo en lo que hoy es Irán, y toda la ruta de la seda. Es decir, que todo el Asia estaba interconectado y, y había un gran intercambio. Y la Europa medieval, la Europa occidental, estuvo cerrada al mundo. Pero ya con la modernidad, con el descubrimiento de América, con el descubrimiento del Atlántico y del Pacífico, pues evidentemente que Europa ya comenzó a ser el centro del mundo a partir de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. Europa empieza a ser el centro del mundo y por lo tanto se conecta tanto con Asia como también y especialmente con América, ¿sí? No tanto con Asia, un poco sí con Asia, pero más con América. Pero Europa comienza a ser ese centro del mundo. Claro, ya después en los siglos XVII, XVIII, el imperio inglés va a llegar a la India, parte de lo que es el Tíbet, se va a expandir con la modernidad tanto el imperio español como el imperio inglés, y de ahí, por supuesto, también Francia, Alemania van a comenzar a expandirse. Entonces, en estos siglos, Europa empieza a ser el centro del mundo. Y aquí están sus fuentes. Yo creo que contrastar la información entre Enrique Dussel, Bauman, Roxana Kramer, Yuval Harari, María Elvira Roca Barea y Steven Pinker nos van a dar una perspectiva muy interesante de qué sucedió en la modernidad, porque con la modernidad Europa empieza ya a ser el centro del mundo, a diferencia de la Edad Media. En la Edad Media, el centro del mundo, pues evidentemente estaba en lo que hoy conocemos como Irán, como Irak, la península arábiga, todo eso era el centro del mundo antes, en la Edad Media. Pero en la Edad Moderna, Europa comienza a ser el centro del mundo, se va a expandir, van a llegar a América y pues por supuesto que América era una extensión de esa Europa, de esa Europa occidental. Eso vamos a conocer como lo que es la modernidad. Y Steven Pinker, por ejemplo, es un psicólogo evolucionista muy interesante porque tiene algunas conferencias y libros, publicaciones de este investigador canadiense que ha dado clases en los Estados Unidos. Sus conferencias en YouTube y sus publicaciones, incluso tiene un libro en defensa de la ilustración, en defensa de la modernidad, creo que es importante. Entonces, creo que Steven Pinker, María Elvira Roca Barea y Yuval Harari son defensores de la modernidad, mientras que Sigmund Bauman y Enrique Dussel, y especialmente Enrique Dussel, ha sido muy crítico con la modernidad. Además, ya vamos a revisar otros autores que, por ejemplo,
la escuela de Frankfurt con Max Horkheimer, Theodor Adorno, entre otros, fueron críticos de la Ilustración y fueron críticos de la modernidad. Eso es un aspecto que hay que tomarlo en cuenta. Y más abajo, en la parte de abajo, tenemos algunos de los principales intelectuales, filósofos y científicos que marcaron esos grandes cambios en la modernidad. Hablamos, por ejemplo, de la Reforma Protestante, de la Reforma Cristiana Protestante. Surgió el cristianismo protestante en la modernidad con las ideas y las publicaciones de Martín Lutero y de Juan Calvino. Eso marcó mucho a la modernidad. Otro aspecto que marcó a la modernidad, pues evidentemente es el siglo de oro en España, con los escritos de Miguel de Cervantes y muchos escritores del siglo de oro español. Pero además tenemos a pensadores y científicos como René Descartes, Isaac Newton y mucho más antes Galileo Galilei y Nicolás Copérnico, que plantearon la revolución científica. Entonces, René Descartes e Isaac Newton son esa pequeña muestra de diversos pensadores de lo que marcaron la revolución científica, los cambios tecnológicos y científicos en Europa, en Inglaterra, en España, en Francia, en Italia. Y no nos olvidemos también, un poco más antes, a fines de la Edad Media, un hito que marcó ese fin de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna, pues está también lo que conocemos como el Renacimiento italiano en el siglo XV. El Renacimiento italiano de Leonardo da Vinci, que es mucho más anterior a la conquista de América, ¿sí? Es mucho más anterior que a la Reforma Protestante, es anterior a la Revolución Científica. El Renacimiento fue también un hito que sentó las bases para el fin de la Edad Media y el inicio de la modernidad. Por eso se dice que Leonardo da Vinci es una especie de mezcla entre lo que fue la Edad Media y la Edad Moderna. Tiene esos dos componentes, la vida y la obra de Leonardo da Vinci. Y no nos olvidemos también de Cristóbal Celarius, que fue el que separó la historia en edad antigua, edad media y edad moderna. Cristóbal Celarius, un historiador alemán que también es importante. Y un tema para regresar un poco a Isaac Newton. No nos olvidemos que Isaac Newton, si bien fue el pilar de la revolución científica, fue el pilar de la física de esa época, de la física newtoniana, lo que conocemos ahora como la física newtoniana, como el pensamiento racionalista, materialista, pero hay algo que olvidan muchos de los seguidores de la ciencia. Y hay que decir que Isaac Newton, muchas de sus publicaciones y que son poco conocidas, fue un conocedor de lo que es la alquimia. Fue uno de los grandes maestros de la alquimia, aparte de ser físico. Muchas de sus investigaciones que se conocen en el campo de la física mecánica, eh, también estuvieron relacionados con sus investigaciones sobre la alquimia. Y la alquimia fue una de esas ciencias medievales más importantes, y no solamente medievales, sino también antiguas. Y creo que uno de los grandes divulgadores, posterior ya en el siglo XX, de lo que fue la alquimia, ha sido el mismo Carl Gustav Jung, por ejemplo. Entonces, Isaac Newton y Carl Gustav Jung ya en la edad contemporánea, en el siglo XX, han hablado mucho de la alquimia. Y en la edad moderna hubieron muchísimos alquimistas, estudiosos de la alquimia, que sentaron las bases para el surgimiento de la física, de la química, de la biología, de la medicina, incluso de la misma psicología. Y no hay que olvidarnos de esa parte de Isaac Newton, que aparte, si aparte de ser un físico, un científico reconocido por algunos divulgadores de la ciencia, lo que no te cuentan de Isaac Newton es que fue un alquimista, un maestro de la alquimia y del esoterismo. ¿Sí? Ese es un elemento que vale tomarlo en cuenta.
Y, por ejemplo, otro alquimista que ustedes tienen ahora en esta nueva pantalla, esta nueva diapositiva, Paracelso también fue uno de esos grandes alquimistas. Y en la Edad Moderna, muchos preservaron esa alquimia de la Edad Antigua y de la Edad Media. Creo que hay que revisar todos los alquimistas y las publicaciones de alquimistas que se desarrollaron en la Edad Moderna, a diversos autores. Cornelio Agripa es otro de los alquimistas más importantes. Entonces tenemos a tres alquimistas importantes que en este momento me acuerdo, pero hay muchísimos más. Cornelio Agripa, Paracelso e Isaac Newton fueron alquimistas. Y eso no debe olvidarse, la importancia de la alquimia en la edad moderna. Porque claro, la mayor parte de historiadores y de pensadores que hablan de la modernidad se centran más en la expansión de Europa, por un lado, se centran en la reforma protestante, se centran mucho en lo que es la revolución científica, pero poco hablan de la importancia de la alquimia en los siglos XV, XVI, XVII, XVIII y prácticamente hasta la actualidad. Entonces, la alquimia fue un saber ancestral que pues lo mantuvieron Paracelso, Isaac Newton y Cornelio de Agripa, entre otros. De ahí, por ejemplo, críticos de la modernidad actuales, Silvia Federici, que es una autora del siglo XXI, es una feminista radical, crítica de la modernidad, una historiadora, y bueno, ella habla de que en la modernidad hubieron muchas persecuciones a mujeres y a las brujas. Entonces es una perspectiva de un libro de Silvia Federici que se llama Calibán y la bruja, y hace una crítica de alguna forma en la modernidad porque todavía se cree que solamente en la Edad Media hubo persecuciones a las brujas y a las mujeres, pero en la modernidad, Silvia Federici plantea que todavía habían persecuciones a las brujas. Y es más, otros autores también han hablado que la mayor matanza de mujeres y bueno, de hombres que no estuvieron ligados a la religión cristiana o católica, pues fueron quemados por la Inquisición en la Edad Moderna. Entonces, si bien la Inquisición surgió en la Edad Media, pero permaneció en varios países, incluso en América, y mucha gente fue matada, asesinada por la Inquisición. Todavía esto sucedía en la Edad Moderna, siglos XV, XVI, XVII y XVIII. Un crítico de la modernidad es Santiago Gómez Castro, que es un youtuber que pues es marxista, neomarxista, alineado con el pensamiento de Enrique Dussel, del grupo Colonialidad Modernidad o de Colonialidad Modernidad, Santiago Gómez Castro. También la Escuela de Frankfurt, a los cuales estuvieron ligados Max Horkheimer, Herbert Marcuse y en parte Michel Foucault, han sido críticos de la modernidad europea, críticos del racionalismo y de la ilustración, la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt surgió en el siglo XX y hicieron muchas investigaciones sobre la ilustración y la modernidad y fueron críticos con el racionalismo de la modernidad y con la modernidad en sí misma. Marx Horkheimer, Herbert Marcuse y Michel Foucault, estos autores del siglo XX que hicieron críticas a la modernidad europea. De ahí tenemos a Mamela Fiallo y Agustín Laje, que son jóvenes youtubers, escritores e investigadores con gran influencia en los países de habla hispana, de derechas, Mamela Fiallo y Agustín Laje, pues apegados, Mamela Fiallo más, pero también Agustín Laje al cristianismo, a grupos cristianos en Sudamérica, en los países de habla hispana, y de alguna forma, si bien rescatan muchos elementos de la modernidad, de España, incluso de la conquista de América por parte de Mamela Fiallo, pueden ir a su canal de YouTube y ver su defensa de la hispanidad moderna, del hispanismo moderno. Entonces ella es una defensora de la hispanidad, de los reyes católicos, de la reina Isabel.
Entonces es una defensora de la modernidad, pero con bases católicas y cristianas. Mamela Fiallo. Y Agustín Laje, si bien es un paleolibertario, hay que acordarnos que el paleoliberalismo también surgió en la modernidad, con raíces cristianas, críticas del conservadurismo cristiano, y ahí tenemos el paleoliberalismo de Agustín Laje, apegado también a ciertos grupos católicos, a personajes y a influencers católicos y cristianos. Entonces pueden también analizar el pensamiento de Agustín Laje. De ahí tenemos a Javier Rubio Donce de Academia Play, que también difunde, también hace resúmenes de lo que ha sido la modernidad en su canal de YouTube, que es Academia Play de Javier Rubio Donce. Alberto G. Ibáñez es un crítico contra la leyenda negra, defensor de la modernidad española, de la expansión de España y el hispanismo. Tiene algunas conferencias en YouTube y publicaciones también en torno a la defensa de España y la hispanidad. De ahí tenemos a Pedro Cieza de León. Pedro Cieza de León fue un cronista de Indias que escribió mucho sobre la historia de las Américas por allá por el siglo XVI, por el siglo XVI, 1520, no, 1530, aproximadamente 1540, fueron las publicaciones de Pedro Cieza de León, uno de los mayores cronistas de Indias, que también es importante revisar para entender lo que es la modernidad, especialmente en las Indias, en lo que hoy es América. Y tenemos a Federico González Suárez, que fue un sacerdote que vivió entre 1844, sí, en el siglo XIX, inicios del siglo XX, un sacerdote conservador, historiador, antropólogo, uno de los primeros historiadores de lo que es el Ecuador, de lo que fue la Real Audiencia de Quito como parte del Imperio Español. Creo que es importante también revisar el pensamiento, la obra de Federico González Suárez en ese sentido. Bueno, estos son algunos de los autores de lo que implica la modernidad. Tiene muchos matices la modernidad, muchos fenómenos y que ahora está siendo analizada y sigue siendo debatida. Creo que hay que hacer una, una reconstrucción social con diferentes fuentes de lo que ha sido la modernidad. Eh, y pues también comparar información. Eso es lo que siempre invito en mi canal de YouTube. Si queremos entender la modernidad o la edad media o la edad antigua o la edad contemporánea, pues siempre es importante tener diferentes puntos de vista, no quedarnos con una sola fuente, con un solo autor, aplicar también la dialéctica, los multilemas, que de eso ya he hablado en mi canal de YouTube. Suscríbete al canal, activa la campanita si te interesan estos temas y pues estoy a las órdenes si quieres información sobre cursos que están relacionados con estos temas. Me despido, cuídate mucho, chao, chao.